La novia de mi hermano sonrió con suficiencia y dijo, ni se te ocurra instalarte aquí, en su fiesta de inauguración. Y mi padre me dijo que lo dejara pasar. Así que le contesté, en realidad, serás tú la que me pida quedarse en mi casa. Tengo 34 años, crecí en el norte de Virginia y ahora vivo en DC, y si le preguntas a mi familia, soy el callado. El de confianza, el que contestará una llamada a las 3 de la madrugada, te prestará dinero sin pensarlo 2 veces y te ayudará a mover el sofá 3 veces porque no te gustó la iluminación del primer apartamento. Nunca me importó ser ese tipo, el personaje secundario en la historia de todos los demás. Pero hay algo curioso en que siempre te subestimen. Al final, la gente se olvida de medir sus palabras a tu alrededor. Mi hermano menor, Connor, acaba de comprar un piso con la ayuda de nuestros padres. Y cuando digo ayuda, me refiero a que básicamente le entregaron la entrada en bandeja de plata después de conseguir un trabajo que le duró, no es broma, 3 meses. Mi madre lo llamó una inversión en su futuro. Curioso. Cuando empecé mi negocio en un sótano, lo llamaron una fase arriesgada. Esa fase arriesgada ahora tiene 12 empleados, contratos con el gobierno y 3 letras después de su nombre. Pero nunca lo menciono. Simplemente no soy así. En fin, la fiesta de inauguración de Connor fue el sábado pasado. Fue una de esas cosas familiares incómodas y obligatorias donde todo el mundo trae vino, finge que le gusta el hummus y comenta sobre las molduras del techo. Llegué un poco tarde. No intencionadamente. El tráfico era un asco. Y en el momento en que entré, la nueva novia de Connor, Avery, me echó un vistazo de arriba abajo como si estuviera escaneando el código de barras de ropa en liquidación. Era todo sonrisas y falsos besos en la mejilla, pero podías verlo en sus ojos, el juicio. El tipo de juicio que está endulzado en cada palabra, pero lo suficientemente afilado como para cortarte en seco si no tienes cuidado. Oh, has llegado, dijo, con un tono empalagosamente dulce. Empezábamos a preguntarnos si te ibas a instalar aquí ahora que Connor tiene casa. Se rió, no como si fuera una broma, sino como si fuera una broma interna que asumía que todos los demás ya conocían. Connor se rió entre dientes. Mi madre hizo su característica sonrisa de labios apretados. Mi padre, siempre el diplomático, soltó una risa nerviosa y murmuró, déjalo ya, Avery. Estás poniendo la situación incómoda. Ella no lo dejó. Eso fue solo su calentamiento. Lo que pasa con Avery es que tiene esa clase de esnobismo que viene de esforzarse demasiado por parecer natural. No paraba de tocarse el pelo, de mencionar lugares de Nueva York a los que solía ir cuando estaba en la ciudad, y de volver constantemente al tema de lo importantes que son los comienzos humildes. Era el tipo de charla que solo suena amable, estaba lanzando indirectas. Creo que es muy inspirador que Connor esté abriéndose camino y que vosotros seáis tan cercanos. Algunas personas se ponen raras cuando a sus hermanos les va mejor que a ellos, ya sabes, dijo más tarde mientras comíamos brie y galletas. Pero tú no, Miles. Tú eres tan tranquilo con todo. Asentí, sonreí y cambié de tema. Siempre cambio de tema. Es una costumbre, como un acto reflejo. Pero no había terminado. En un momento, mientras estábamos todos reunidos alrededor de la isla de la cocina, Avery se inclinó y dijo, ¿y a qué te dedicas de nuevo? Con un cierto retintín, ¿sabes? Lo dijo como si trabajara detrás de un mostrador arreglando hipones. Estaba a punto de responder cuando Connor me interrumpió, Miles tiene algo de una empresa de tecnología. Lleva haciéndolo desde siempre. Cierto, dijo Avery, agitando una mano. Las startups son geniales. Hice un par de proyectos para una startup a través de nuestra firma, ya sabes, Cornerstone Solutions. Gestionamos un montón de contratos para empresas locales. Es una locura cuántas de ellas simplemente no saben lo que están haciendo. Parpadeé. ¿Cornerstone? Pregunté, con cuidado de no parecer demasiado interesado. Ella sonrió como si acabara de recibir un cumplido. Sí, soy estratega de cuentas. Básicamente me encargo de las alianzas de marca. Muchos peces pequeños, sin ofender, pero paga las facturas. Sentí que mi mandíbula se tensaba ligeramente. No era lo que dijo. Era la arrogancia subyacente, la indirecta sutil, la suposición de que yo era, por defecto, el pez pequeño.
Fue la primera vez que me di cuenta de que no solo pensaba que yo estaba por debajo de ella. No tenía ni idea de que yo era el océano en el que ella estaba nadando. Verás, uno de los contratos que tiene mi empresa es con una agencia de marketing de tamaño mediano. Gestionamos su infraestructura de datos, su automatización de backend y desde hace 6 meses, nos encargaron renovar una extensión de 3 años a través de un programa piloto de subsidios tecnológicos del gobierno. Esa agencia, Cornerstone Solutions, gestionamos el 90% de sus plataformas operativas. Mi firma está en cada informe de cumplimiento que presentan. Pero no dije nada. Todavía no. La vi presumir ante mi tía de lo agotador que era tratar con clientes que no podían permitirse sistemas CRM adecuados. Vi a mi padre asentir, sonreír y beber su cerveza como si fuera más fácil dejar que su monólogo siguiera su curso que interrumpirla. Y vi a Connor hinchar el pecho cada vez que ella le lanzaba un cumplido, como si la arrogancia de ella validara de alguna manera su propio valor. No era solo que fueran groseros. Era que ni siquiera se daban cuenta. Como si yo fuera invisible. Como si no importara. Y quizás eso fue lo que más me dolió. No el insulto, ni siquiera las mentiras, sino la forma en que mi propia familia me ignoraba, la forma en que mi padre, especialmente, la dejaba seguir. Siempre había dicho que quería paz, pero a veces la paz solo significa dejar que otro reciba los golpes para que nadie más tenga que levantar la voz. Me quedé allí, sosteniendo mi bebida, dejando que todo me invadiera. No estaba enfadado, todavía no. Pero había un destello, la chispa silenciosa que precede al fuego. Y mientras Avery sacaba su teléfono para enseñarle a alguien su perfil de LinkedIn, presumiendo de una campaña que yo sabía que en realidad habíamos rescatado del colapso, saqué el mío en silencio. No tenía planeado revisarlo, pero algo me dijo que debía hacerlo. Quizás fue curiosidad. Quizás fue instinto. Abrí el panel de control de contratos internos desde el portal de mi empresa, escribí Cornerstone y me desplacé hasta los empleados subcontratados en el ala de análisis. Su nombre apareció a mitad de la lista. Avery Collins, estratega de cuentas. No renovación pendiente. Revisado por Miles J. Taylor. Yo. Lo miré por un momento, sin decir una palabra. Y entonces sonreí. No con arrogancia, no con malicia, simplemente con calma. Porque en ese momento, me di cuenta de algo. Ella no tenía ni idea de quién era yo, y tampoco el resto de ellos. Guardé el teléfono, levanté la vista y observé cómo Avery se reía de nuevo de su propio chiste. Algo sobre cómo algunas personas simplemente están hechas para tener compañeros de piso. Mi padre soltó una risita y negó con la cabeza. Y ese fue el momento en que supe que no iba a quedarme en silencio mucho más tiempo. No dije nada esa noche. Simplemente me fui de la fiesta un poco antes, ofrecí una despedida educada y me escabullí mientras todos seguían riéndose de una de las historias exageradas de Connor. De camino a casa, no puse música. Simplemente me senté con el silencio. Ni siquiera estaba enfadado. No realmente. Era más como cansancio. Cansado de esa manera en que tu cuerpo no está dolorido, pero algo en tu pecho se siente pesado, como si alguien hubiera estado apilando ladrillos silenciosamente allí durante años. No era solo Avery. Ella era un síntoma. El problema mayor, el problema real, era mi familia. Durante años, me trataron como ruido de fondo, como el papel pintado, útil cuando necesitaban algo, invisible cuando no. Cuando Connor suspendió la universidad, ¿quién ayudó a pagar sus préstamos privados en secreto para proteger su historial de crédito? Yo. Cuando el coche de mamá se estropeó y papá estaba fuera de la ciudad, ¿quién condujo 4 horas con un remolque prestado y consiguió que lo remolcaran gratis? Yo. Cuando nuestra tía Denise estaba en el hospital y nadie más podía faltar al trabajo, ¿quién se sentó con ella 3 noches seguidas y le llevó crucigramas y té de jengibre? Ya te haces una idea. Y ni una sola vez me dieron las gracias. Ni una sola vez me preguntaron si necesitaba algo. Creo que a sus ojos, yo ya era el responsable, el que lo tenía todo resuelto. Así que, ¿para qué molestarse? Pero lo que no se daban cuenta, o quizás no querían darse cuenta, era que la razón por la que a mí me iba bien era porque había tenido que resolverlo todo solo. Sin red de seguridad, sin rescates.
Mientras Connor se dejaba llevar con todas las excusas del mundo, yo estaba construyendo un negocio desde mi garaje, comiendo sopa de lata y aprendiendo a programar a las 2 de la madrugada porque no podía permitirme contratar ayuda. El lunes después de la fiesta, recibí un correo electrónico de recursos humanos de Cornerstone solicitando una firma formal de revisión de desempeño para el contrato de Avery. Había sido marcado para revisión porque había incumplido 2 plazos de campaña y había quejas de clientes sobre retrasos en la comunicación. La ironía era tan grande que casi me reí. No lo firmé de inmediato. Lo guardé en marcadores, lo dejé reposar. Luego, el martes, recibí un mensaje de mi madre. Connor tiene una entrevista importante el viernes. ¿Puedes ayudarle a prepararse? Dice que eres bueno en ese tipo de cosas. Quizás ayudarle a retocar su currículum. Orgullosa de ti también. Me quedé mirando el mensaje. Sin hola. Sin ¿cómo estás? Solo una petición envuelta en un cumplido, como una cucharada de azúcar para que la culpa pasara más fácil. No respondí. El miércoles por la noche, Connor me llamó. Contesté. Oye, Miles, ¿estás ocupado? No mucho. Tengo esta entrevista por Zoom. Es para un puesto de ventas de SaaS, y creo que sería genial si pudieras ayudarme a sonar, no sé, más profesional. Levanté una ceja. ¿Quieres que mienta por ti? No mentir, solo, ya sabes, adornarlo un poco. Quiero decir, tú sabes cómo funciona esto. Tú te desenvuelves de maravilla con esta gente de tecnología. Hice una pausa. Connor, ¿siquiera quieres el trabajo? Tío, vamos. Es buen dinero. Papá dijo que si consigo esto, me ayudarán con el Tesla. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿Te van a comprar un Tesla? No, no comprar, solo ayudar con la entrada. Ya sabes, como un regalo de cumpleaños adelantado. Me quedé en silencio. Hola, preguntó. Sí, dije. Estoy aquí. Genial. Entonces, ¿puedes conectarte a Zoom conmigo mañana? Solo para repasar algunas objeciones falsas de clientes y enseñarme cómo cerrar un trato. Dije que sí, no porque quisiera, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. El jueves llegó y pasó. Hicimos la llamada de Zoom. Le di consejos, lo vi tomar notas como un niño copiando los deberes. Seguía preguntando cosas como, ¿cómo hago para que parezca que entiendo los KPIs? ¿Y debería decir que soy bueno con los CRM aunque no sepa lo que significa? Esa noche, recibí otro mensaje de mi madre. Muy orgullosa de Connor últimamente. Realmente está encontrando su camino. Me recuerda a tu tío Pete cuando era joven. Un verdadero emprendedor. Vosotros, chicos, finalmente estáis los dos genial. La familia está orgullosa. No respondí. El viernes, inicié sesión en el portal de clientes y verifiqué el estado del contrato de Cornerstone. El archivo de Avery tenía una nota de su gerente de proyecto. Aparentemente, había gestionado mal una campaña multicanal y la agencia tuvo que compensar al cliente con un crédito de $5,000 para mantenerlos contentos. No había mencionado eso en la fiesta. Todavía no toqué el archivo. Aún no. La gota que colmó el vaso llegó el sábado. Pasé por casa de mis padres para almorzar. Me habían invitado, y después de esquivar mensajes toda la semana, pensé que lo enfrentaría directamente. En cuanto entré, olí algo horneándose. Probablemente ese pastel de limón seco que mamá hacía cuando quería presumir. Connor ya estaba allí, tumbado en el sofá, bebiendo de una botella de kombucha como si fuera champán. Avery también estaba allí. Me quedé helado un segundo en el pasillo. Ella levantó la vista y sonrió. Mira quién apareció por fin, dijo. Supongo que puedes permitirte el dinero de la gasolina. Mi padre se rió entre dientes desde la cocina. Avery, vamos. Ella se inclinó como si fuera un secreto. Estoy bromeando. ¿Sabes que estoy bromeando, verdad, Miles? No estoy tratando de empezar una guerra de clases ni nada. No dije nada, solo sonreí y me senté frente a ella.
Se lanzó a otra historia sobre un cliente influencer que estaba ayudando con un cambio de marca, claramente actuando para la sala. Con Nora sentía como un novio orgulloso. Mi madre me puso un plato de ese pastel seco delante como si fuera una ofrenda de paz. Y entonces sucedió. Avery metió la mano en su bolso, sacó su portátil y dijo, en realidad, Miles, esto es muy gracioso. Pero creo que una de tus campañas pasó por mi escritorio esta semana. Una pequeña empresa llamada MJT Systems. Connor se rió. Oye, ese eres tú, ¿verdad? La miré fijamente. ¿Es mía? Parpadeó. ¿Qué, en serio? ¿Trabajas ahí? Soy el dueño. Se quedó helada por un instante. ¿Oh? Ah, sí. Supongo que no até cabos. No te preocupes, dije casualmente. La mayoría de la gente no lo hace. Connor se inclinó hacia adelante. Espera, pero... ¿Eres el dueño de verdad? Sí, la empecé hace 10 años. Avery intentó recuperarse. ¡Qué guay! Entonces, ¿eres qué? ¿El CEO? Algo así. Mamá aplaudió, radiante. ¿Ves? Por eso dije que estamos orgullosos de nuestros dos chicos. A todos les va genial. Avery entrecerró los ojos. Bueno, qué pequeño es el mundo. De hecho, hemos estado revisando algunos de vuestros sistemas. Ha habido cierta redundancia en el backend, para que lo sepas. Levanté una ceja. ¿Redundancia? Sí, dijo, abriendo su portátil. Vuestro Cloud Stack no está optimizado para la integración CRM multiplataforma. Solo digo. Lo hemos señalado. Connor soltó un silbido bajo. Tío, ¿vas a dejar que ataque a tu empresa así? Sonreí, y luego metí la mano en mi propia bolsa, saqué mi teléfono, toqué la aplicación del panel de control y giré la pantalla hacia Avery. Su nombre, su departamento, su notificación de despido pendiente. Se quedó mirándolo como si viera un fantasma. No dije ni una palabra. Y ese silencio, ese terrible y resonante silencio, fue el momento en que todo cambió. La expresión en la cara de Avery lo decía todo. Sus labios se separaron ligeramente. La confianza arrogante se desvaneció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Miró el teléfono en mi mano durante un segundo de más y luego, en un acto puramente teatral, soltó una risa aguda y torpe, como si ella fuera la que estaba al tanto de la broma. «Qué gracioso», dijo. «¿De dónde sacas eso?» No respondí porque no era necesario. Connor se inclinó sobre la pantalla. «Espera, un momento. ¿Eso es real? ¿De verdad?» Aún así, no dije nada. Simplemente me recliné en la silla y tomé un sorbo lento del agua con limón a temperatura ambiente que mi madre me había dado. Dejé que ardiera un poco al bajar. Avery cerró rápidamente su portátil y lo guardó en su bolso, de repente muy interesada en comprobar algo en su teléfono. Mi padre, mientras tanto, se aclaró la garganta como si fuera a decir algo, pero luego decidió no hacerlo. Y mi madre, siempre la pacificadora, empezó a hablar nerviosamente del guiso que planeaba hacer el próximo fin de semana, como si eso fuera a borrar la tensión que flotaba en el aire. Terminé mi trozo de pastel seco y me fui poco después, diciendo que tenía trabajo que hacer, lo cual era cierto, pero no de la manera que ellos suponían. El viaje a casa se sintió diferente esta vez. No del todo limpio, pero sí como si finalmente hubiera respirado hondo después de años de respiraciones superficiales. Pero debajo de eso, también había algo más. Un vacío que no esperaba, como si finalmente hubiera devuelto el golpe después de años de tragarme el orgullo. Pero la satisfacción no se sintió como había pensado. Esa noche, me quedé despierto más tiempo de lo habitual. No dejaba de repasar la expresión en la cara de mi padre, no sorprendido, no a la defensiva, solo decepcionado. No con ella, sino conmigo. Y eso fue lo que rompió algo dentro de mí. Porque en el fondo, una parte de mí seguía siendo ese niño que buscaba aprobación, todavía esperando el asentimiento, la palmada en la espalda, el «te vemos». Y en cambio, todo lo que había recibido era el mismo viejo silencio. O peor, una decepción apenas velada disfrazada de neutralidad.
A sus ojos, había avergonzado a Avery, había creado una situación incómoda, había agitado las aguas. Pero, ¿y yo? ¿Qué pasaba con todas las veces que me senté allí y dejé que las aguas me agitaran a mí? Pensé en llamar a mi padre, en explicarme, pero no lo hice. Sabía cómo iría esa conversación. Podrías haberlo manejado mejor, Miles. No vale la pena crear un drama por eso. Ya sabes cómo es ella. Simplemente déjalo pasar. Déjalo pasar. Siempre. Siempre eso. A la mañana siguiente, abrí de nuevo el panel de control de mi empresa, miré el archivo de Avery, y después de unos largos minutos, hice clic en posponer revisión. No porque se lo mereciera. No lo merecía. Sino porque no quería ser el villano en una historia en la que ya me habían encasillado. No necesitaba destruirla. Todavía no. Solo necesitaba espacio. Pero el espacio era difícil de conseguir. Las consecuencias llegaron rápido. Ese lunes, recibí una llamada de mi madre. Sin saludo, solo una voz tensa. Acabo de hablar con Connor. Dice que avergonzaste a Avery. Me quedé en silencio. ¿Era necesario? Sinceramente, Miles, sé que no empezasteis con buen pie, pero esto no es propio de ti. Pregunté, ¿qué es propio de mí? Silencio. Luego, ¿sabes a lo que me refiero? No, no lo sabía. Ya no. Está muy disgustada. Connor está disgustado. Solo queremos paz. ¿Paz? Ahí estaba de nuevo. Esa maldita palabra. He sido pacífico toda mi vida, dije. ¿Y de qué me ha servido? No respondió, solo suspiró y luego me dijo que esperaba que me disculpara pronto para que esto no se convirtiera en un problema. Colgué después de eso. No grité, no discutí. Simplemente dejé el teléfono y me quedé mirando la pared de mi oficina en casa. De repente, se sentía más fría que nunca. Esa semana, me sumergí en el trabajo. Teníamos 2 proyectos importantes a punto de terminar, una propuesta de subvención que finalizar y una reestructuración de personal que había estado posponiendo durante meses. Debería haberme sentido productivo, pero no fue así. Me sentí adormecido. Cada mensaje de mi madre era cortante. Cada llamada de Connor quedaba sin respuesta. Me salté una cena de domingo por primera vez en años y ni siquiera envié un mensaje para decir por qué. Y ni una sola vez, ninguno de ellos se puso en contacto solo para preguntar cómo estaba. Todo era sobre Avery. Sus sentimientos, su vergüenza, su malinterpretado sentido del humor. Mientras tanto, yo me hundía. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba que mi familia simplemente me viera hasta que quedó claro que nunca lo habían hecho realmente. Y ahora que la ilusión se había hecho añicos, no sabía qué hacer con los pedazos. Una noche, aproximadamente una semana después de la fiesta, recibí un mensaje de una vieja amiga, Kale. No habíamos hablado en meses. Solía trabajar conmigo cuando tenía 2 empleados y trabajábamos en un sótano reconvertido en Alexandria. Hola, desconocido. He oído por ahí que sigues salvando el mundo de la tecnología, plataforma sobrediseñada a plataforma sobrediseñada. ¿Un café algún día? Dudé, luego respondí, solo si pagas tú. Nos vimos 2 días después. Se veía exactamente igual, chaqueta vaquera, sonrisa sarcástica, ojos que no se perdían nada. Nos pusimos al día con un café expreso quemado y croissants rancios en una cafetería medio vacía. En un momento dado, se inclinó hacia adelante y dijo, bueno, ¿qué te pasa últimamente? Tienes la cara de alguien que acaba de darse cuenta de que su perro lo ha estado juzgando en secreto. Me reí. Realmente me reí y se lo conté todo. No la versión pulida. No el filtro de empresario. Solo yo. El hermano mayor ignorado. La decepción. El tipo de te va bien, así que cállate. Escuchó, no interrumpió, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, se echó hacia atrás y dijo, vale, tienes una familia de mierda y un hermano que es el sueño de cualquier terapeuta. Bienvenido al club. ¿Quieres una pegatina? Parpadeé. Perdona. ¿Me has oído?
Mira, no digo que no sean unos imbéciles. Lo son. Pero tú. Has pasado tanto tiempo siendo útil que ya ni siquiera sabes lo que se siente simplemente ser. Tienes derecho a estar enfadado, Miles. Tienes derecho a dejar de preocuparte por todo el mundo. No supe qué decir. Necesitas un reinicio, dijo, levantándose. Déjame enseñarte algo. Me llevó a un pequeño loft de coworking que había estado alquilando los fines de semana. Todo ladrillo visto, pizarras blancas y muebles de segunda mano. Estaba vacío, tranquilo y extrañamente reconfortante. ¿Alguna vez has pensado en construir algo que no sea solo para otra persona?, preguntó. ¿Algo que sea solo tuyo? No para un cliente, no para un contrato, solo por diversión. ¿Diversión? ¡Qué palabra tan extraña! Esa noche, fui a casa y abrí un viejo cuaderno de bocetos que no había tocado en años. Cuando empecé a programar, dibujaba diseños y garabateaba ideas locas para aplicaciones que no tenían sentido para nadie más que para mí. Hojeé páginas de ideas a medio formar, logos malos y notas al margen como, ¿alguien usaría esto siquiera? Y una destacó. Una idea para una plataforma de mentoría. Coaching anónimo entre pares en tiempo real para personas en trabajos de alta presión, filtrado por industria, puesto y problema. La había archivado hacía años, diciéndome a mí mismo que era demasiado de nicho. Pero ahora sentía que quizás la necesitaba más que nadie. Durante las siguientes semanas, empecé a trabajar en ella de nuevo, en silencio. Noches, fines de semana, un poco cada día. Sin presión, sin plazos, solo algo mío. Cale ayudó a probarla, dio su opinión, se burló de mi interfaz de usuario y me animó. No se lo conté a nadie más. Ni a mis padres, ni a Connor, y definitivamente no a Beri. Y con cada día que pasaba, me sentía un poco más ligero, un poco más yo. Ya no buscaba venganza. Buscaba paz. Paz real. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a creer que podría encontrarla. Pero, por supuesto, la paz nunca dura mucho cuando tu familia está decidida a arrastrarte de nuevo. ¿Y lo que pasó después? Bueno, digamos que en el momento en que empecé a reconstruir, encontraron una nueva forma de derribarlo todo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio por parte de mi familia. Sin llamadas, sin mensajes, sin chats de grupo pasivo-agresivos, ni siquiera un meme gracioso de mi madre. Y créeme, ella es del tipo que envía minions diciendo, es lunes, a las 9 de la mañana de un martes. No estaba seguro de si me estaban haciendo el vacío o simplemente esperando a que me disculpara. De cualquier manera, no los busqué. Estaba harto de perseguirlos. Había pasado una década siendo el que se preocupaba, el que llamaba, el que arreglaba las cosas. Esta vez, tendrían que venir a mí. Y por un tiempo, pensé que tal vez no lo harían. Hasta que llegó el mensaje. Era un miércoles. Acababa de terminar una reunión tardía con un nuevo desarrollador que había contratado para la aplicación de mentoría, que por cierto, finalmente empezaba a parecer algo real. Habíamos decidido un nombre, PulseBridge, e incluso teníamos una beta funcional que Cale había sometido a pruebas de estrés hasta el punto del colapso. Llevaba 3 horas de sueño y el estómago lleno de pretzels de máquina expendedora cuando lo vi. Mamá, ¿puedes venir el domingo? Haremos un brunch familiar. Nos encantaría verte. Te echamos de menos. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No un lo siento. No un hablemos. Solo una cortés citación, como si yo fuera un bufón de la corte al que se espera que vuelva al servicio. Aún así, sentía curiosidad. Una parte de mí quería decir que no. La otra parte, la estratégica, quería ver de qué se trataba realmente. Así que respondí, ¿y yo? Claro, llevaré magdalenas. Llegó el domingo. Era un cálido día de primavera, una de esas raras mañanas en las que el aire se siente como una pizarra en blanco. Llevaba vaqueros, una camiseta y traje una caja de magdalenas de arándanos de la panadería cerca de mi oficina. Cuando llegué, noté inmediatamente que el coche de Connor no estaba en la entrada. Tampoco el de Avery. Dentro, mi madre estaba poniendo la mesa con una alegría forzada. Mi padre estaba junto a la cafetera,
evitando el contacto visual como si la máquina le debiera dinero. ¿Dónde está Connor?, pregunté. Él y Avery se están tomando un descanso, dijo mi madre rápidamente. Se están dando espacio. Parpadeé. ¿Desde cuándo? Ella hizo un gesto con la mano. No es importante. Oh, ahí estaba. La verdadera razón por la que me habían invitado. La atmósfera tenía esa sensación nerviosa. El tipo de situación en la que la gente finge que todo está bien mientras su casa entera se está hundiendo. Me hice el tonto, me senté, acepté una taza de café y esperé. No tardó mucho. Mi padre se aclaró la garganta a mitad de una conversación sobre el perro del vecino de alguien y luego dijo, bueno, tu hermano ha tenido un par de semanas difíciles. Asentí lentamente. He oído que está en un aprieto. Ahí estaba, la petición. ¿Qué tipo de aprieto? Dije, dando un mordisco a una magdalena. Bueno, podría perder su trabajo, dijo mi madre suavemente. Y con la ruptura y todo, lo está pasando muy mal. Y mi padre añadió, mencionó que estabas trabajando en algunos proyectos nuevos, grandes. Suena a que las cosas te van bien. Ladeé la cabeza. ¿Es esta la parte en la que me preguntáis si estoy contratando? Ambos se miraron. Mi madre sonrió de esa manera tensa y esperanzada. Solo pensamos que significaría mucho si pudieras darle una oportunidad. Dejé mi café. ¿Qué tipo de oportunidad? Ya sabes, dijo mi padre, quizás contratarlo. Dejar que te ayude en algo para que se recupere. Así que ahí estaba. Después de todo, los años de abandono, el favoritismo constante, la fiesta, la humillación, querían que lo rescatara de nuevo. Me recliné. ¿Qué pasó en Cornerstone? Dudaron. Yo ya lo sabía. La noticia me había llegado a través de la red de clientes. Después del desastre de Avery y su espectacular salida, dimitió antes de que Recursos Humanos pudiera finalizar el despido, el departamento de Connor quedó bajo escrutinio. Su puesto había sido reestructurado, lo que en términos corporativos significa, nos hemos dado cuenta de que no aportas nada y no queremos lidiar contigo. Había quemado ese puente, y ahora nadaba hacia el mío. Mi madre suavizó la voz. Lo está intentando, Miles. Solo necesita que alguien crea en él. Dejé que el silencio se apoderara del momento. Luego asentí. Vale, dije. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Claro. Dile que me envíe un currículum. Esa noche, recibí el correo electrónico. Su currículum era una broma. 2 páginas de palabras de moda infladas y logros falsos, incluyendo un puesto de liderazgo estratégico en un proyecto que yo personalmente construí desde cero mientras él estaba de vacaciones en Miami. Pero no lo borré. No. En su lugar, empecé a planificar. Porque me di cuenta de algo en ese momento. Tenía más poder del que nunca me habían atribuido. Y si jugaba bien mis cartas, finalmente podría enseñarles lo que se siente al estar en el otro lado del desequilibrio. Pero no gritando, no atacando, sino haciendo lo que mejor sé hacer, ser subestimado. El siguiente paso fue silencioso. Contacté a Cale, le dije que tenía que pedirle un favor extraño. Necesitaba que actuara como reclutadora. Nombre falso, empresa falsa, y que llamara a Connor sobre un puesto en una startup tecnológica de rápido crecimiento que buscaba un SDR con garra. El tipo de trabajo que sonaba llamativo y divertido, pero que en última instancia era de alta presión y todo humo y espejos. Cale se rió. Así que, le estás dando la soga. Solo le estoy mostrando el borde del precipicio, dije. Si tropieza o salta, depende de él. Mientras tanto, le envié un educado rechazo de MJT Systems. Dije que no estábamos contratando en ese momento, pero le deseé lo mejor. En una semana, Cale, bajo el nombre de Rachel, me informó. Connor había mordido el anzuelo. Había programado una entrevista, incluso se jactó de cómo había crecido en el mundo de la tecnología y tenía contactos internos en la industria. Todo iba exactamente como esperaba. La trampa no era el trabajo. La trampa era lo que vendría después. Mientras eso se desarrollaba, seguí trabajando en Pulse Bridge.
Lanzamos la beta a algunas organizaciones sin fines de lucro que aceptaron probarla internamente. La retroalimentación fue increíble. Gente real estaba usando la plataforma para navegar el agotamiento, el estrés laboral y las brechas de liderazgo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo que importaba, no solo por el beneficio, sino para la gente. Se sentía bien, limpio, libre. Y entonces la pieza final encajó. Uno de nuestros principales contratos en MJT, una iniciativa educativa a nivel de ciudad, había sido transferido recientemente a una nueva firma asociada para su implementación. Esa firma, una agencia de consultoría boutique copropiedad de alguien que solía trabajar con Cornerstone. ¿Adivina a quién acababan de contratar como contratista junior? A Avery. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Me la encontré en un evento de networking. Al principio no me vio. Estaba hablando animadamente sobre su nuevo comienzo y cómo los entornos tóxicos te hacen más fuerte. Me quedé cerca bebiendo mi copa hasta que se giró y me miró a los ojos. Su rostro se congeló. Asentí levemente. Sin sonreír, solo lo suficiente para recordarle, te veo. Siempre te veo. Y luego me alejé. Porque la verdadera trampa no consistía en humillarla. Se trataba de mostrarle que, sin importar a dónde fuera, siempre estaría caminando por puertas que yo construí. Ahora todo estaba en su lugar. Connor había mordido. Avery había tropezado. Mis padres no tenían idea de que el juego siquiera estaba ocurriendo. Solo quedaba el movimiento final. Y creedme, estaba llegando. La semana en que todo culminó, apenas tuve que mover un dedo. Connor se había estado dando bombo en el chat grupal de la familia durante días. No a mí, por supuesto, solo a mamá y papá. Gran oportunidad tecnológica, lo llamaba. Energía de startup, pero con capital real. Soltaba palabras de moda que no entendía y presumía con falsa humildad de su tercera ronda de entrevistas con una reclutadora falsa. Mi madre respondía con emojis de manos en oración y le decía que siempre supo que encontraría su camino. Yo no dije ni una palabra. Era surrealista, sinceramente, verlo desarrollarse como un accidente de coche a cámara lenta del que ya conoces el resultado. Porque la cuestión es esta, no lo estaba preparando para fracasar. No estaba fingiendo una oferta de trabajo ni llevándolo de la mano hacia un chiste final. El trabajo existía, técnicamente. La firma de reclutamiento de Cale había sido una rama de prueba para PulseBridge, diseñada específicamente para simular entornos de trabajo de alta presión y rastrear cómo respondían los solicitantes bajo estrés. Era opcional, por supuesto, parte de un piloto de investigación controlado que estábamos llevando a cabo con cláusulas de transparencia enterradas en los términos y condiciones. Pero seamos realistas, Connor nunca leyó eso. Simplemente hizo clic en aceptar y empezó a actuar. Su puesto era un contrato de 10 días, a prueba, solo a comisión. El tipo de puesto que los verdaderos currantes usan para demostrar su valía, no los niños de papá que intentan jugar a ser emprendedores. Al tercer día, ya se estaba quejando. Están encima de mí a todas horas, le envió un mensaje a mi padre. Quieren actualizaciones como si fuera un robot. No mola. Todo el lugar es caótico, tío. Necesitan estructura. Oh, la ironía. Al sexto día, Cale me llamó. Intentó vender el software a un competidor, dijo, conteniendo la risa. Literalmente, contactó en frío con otra empresa. Dijo que tenía contactos y pensó que eso nos impresionaría. Lo marcamos, lo pusimos en el informe y lo dejamos retorcerse. Ni siquiera tuve que preguntar qué vino después. En el 10º día, fue despedido formalmente a través de un correo electrónico de rendimiento. Respetuoso, honesto y firmado por Rachel con un pie de página genérico de recursos humanos. Estaba furioso. Mi madre llamó esa noche. Dejé que saltara el buzón de voz. Su voz sonaba tensa, acusadora. No sé qué pasa con esa empresa para la que trabajaba Connor, pero dijo que era el lugar más tóxico en el que ha estado. Gente gritándole, tareas confusas. Simplemente lo despidieron sin previo aviso. ¿Puedes creerlo? Oh, podía creerlo. Pero aún no había terminado. No hasta que les dijera la verdad y me asegurara de que calara.
La oportunidad llegó ese fin de semana durante lo que se suponía que era un brunch familiar de puesta al día. Mi madre insistió en que aclararía el ambiente y volvería a unir a todos. No me fiaba, pero dije que sí. Ya había sido paciente suficiente. Nos encontramos en un pequeño restaurante que les gustaba. Manteles blancos, flores falsas en frascos de cristal, un menú en una pizarra escrito con tizas de colores pastel. Llegué 5 minutos antes. Ellos llegaron 20 minutos tarde. Connor entró pavoneándose con gafas de sol en el interior, como si intentara disfrazar el fracaso de moda. Mi padre me dio un apretón de manos rígido. Mi madre me abrazó un segundo de más, como si la culpa fuera un perfume que pudiera restregarme. Bueno, dijo mi madre una vez que estuvimos todos sentados, sé que ha habido tensión, pero seguimos siendo una familia, y eso significa algo. Bebí un sorbo de mi café. Connor se reclinó en su silla. Mire, tío. No sé qué te pasa últimamente, pero lo entiendo. Tienes éxito o lo que sea. Felicidades, pero no actúes como si fueras mejor que nosotros. Levanté una ceja. ¿Eso es lo que crees que he estado haciendo? Se encogió de hombros. Solo digo que no está bien menospreciar a la gente. Avergonzaste a Barry y luego actuaste como si yo fuera un perdedor por necesitar ayuda, como si tú nunca hubieras tenido una mala racha. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego metí la mano en mi bolso, saqué una pequeña carpeta negra, la puse sobre la mesa y la deslicé hacia él. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu mala racha, documentada. Los últimos 10 días de tu gran oportunidad tecnológica. Cada interacción, cada tarea omitida, cada trabajo fallido, completo con marcas de tiempo. La abrió, confundido, y luego palideció lentamente. Mi madre se inclinó. Espera, ¿cómo conseguiste esto? No lo conseguí, dije. Lo encargué yo. Silencio. ¿Qué?, preguntó Connor, con la voz débil. Soy el dueño del programa piloto del que acabas de fracasar, dije con calma. Pulsebridge. Es mío. No te reclutaron. ¿Te estudiaron? Mi padre se puso rígido. ¿Tú qué? Te di la oportunidad que pediste, dije, volviéndome hacia mi madre. Revisé tu currículum. Vi tus entrevistas. Te di una oportunidad real de demostrar quién eres cuando nadie te sostiene la mano, y la desperdiciaste. Connor parecía como si le hubieran abofeteado. Me tendiste una trampa. No, dije, te la tendiste tú mismo. Simplemente, por fin dejé de amortiguar tu caída. Apartó la carpeta de un manotazo, con los ojos encendidos. Esto es una locura. ¿Crees que esto te convierte en el bueno? No, dije, creo que me hace libre. Mi madre parpadeó rápidamente, tratando de aferrarse a su narrativa. Miles, esto es. Esto es cruel. Él lo estaba intentando. No, mamá. Yo lo estuve intentando durante años mientras me ignorabais. Mientras alababais cada uno de sus tropiezos como si fuera un gran salto. Mientras me veíais cargar con esta familia y aún así me preguntabais por qué no sonreía más. Me levanté, con la voz firme. Estoy harto de ser el personaje secundario en una historia que yo escribí. No me siguieron, no me llamaron. Simplemente se quedaron allí, atónitos. Y no miré atrás. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, he cortado el contacto, no por rencor, sino por necesidad. El espacio ha sido limpio, tranquilo, sanador. Pulsebridge se lanzó oficialmente el mes pasado y consiguió su primera gran asociación institucional. Kale es ahora mi cofundadora. Tenemos 5 empleados a tiempo completo y la retroalimentación que recibimos de los usuarios es mejor de lo que jamás soñé. Connor volvió a vivir con mis padres. Ahora está intentando meterse en el mundo de las criptomonedas. Le deseo suerte. En cuanto a Barry, la despidieron de la consultora. Resulta que vivir del cuento solo te lleva hasta cierto punto cuando la gente realmente lee tus correos electrónicos. A veces pienso en contactarlos solo para decirles, veis, pero luego recuerdo la verdadera lección. Nunca necesité que me vieran.
Solo necesitaba dejar de encogerme para ellos. Y el día que lo hice fue el día en que todo cambió. Porque algunos puentes no se queman por ira. Se queman hasta los cimientos para iluminar el camino hacia adelante.